En las verdes llanuras del estado de Puebla, México, yace un monumento majestuoso que ha resistido el paso de los siglos, la pirámide de Cholula, conocida localmente como Tlachihualtepetl. Esta pirámide escalonada, aunque no tan prominente en la escena internacional como sus contrapartes egipcias, cuenta con un título impresionante. Es considerada la pirámide más grande del mundo en términos de volumen y masa. La historia de la pirámide de Cholula se remonta a las civilizaciones prehispánicas que poblaron la región. Su construcción se llevó a cabo en varias etapas, siendo la cultura olmeca-simeca la más destacada en su desarrollo. A lo largo de los siglos, diferentes culturas aportaron a su edificación, creando capas de historia enterradas en su estructura. El propósito religioso de la pirámide la conecta con la deidad Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una figura clave en la mitología mesoamericana. El templo que corona la pirámide ha sido reconstruido en varias ocasiones, siendo testigo de la devoción continua a lo largo del tiempo. Durante la época colonial, la pirámide de Cholula fue confundida por los conquistadores españoles con una colina natural y, por lo tanto, no sufrió el mismo nivel de destrucción que otras estructuras precolombinas. No fue hasta el siglo XX que las excavaciones arqueológicas revelaron la magnitud de esta obra maestra antigua. Construida en plataformas superpuestas, la pirámide alcanza dimensiones colosales. Aunque su altura no es tan llamativa, la vastedad de su base la convierte en un monumento imponente. La arquitectura muestra una combinación única de estilos y técnicas de construcción utilizadas por diversas culturas a lo largo del tiempo. La pirámide de Cholula es más que una estructura monumental. Es un símbolo tangible de la riqueza y complejidad cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Su posición en la región ha sido clave en la comprensión de la historia prehispánica de México y continúa siendo objeto de estudio y admiración. Hoy en día, la pirámide de Cholula es una atracción turística y un sitio arqueológico de gran importancia. Visitantes de todo el mundo quedan cautivados por su grandeza, explorando las capas de historia que conforman sus estructuras. Además, la pirámide sigue siendo un santuario cultural, recordándonos la riqueza espiritual y la maestría arquitectónica de las civilizaciones antiguas. La pirámide de Cholula, envuelta en misterio y esplendor, es un testamento perdurable de la ingeniería y la espiritualidad de las civilizaciones que la construyeron. A medida que se erige majestuosamente en las tierras mexicanas, continúa siendo una ventana al pasado, susurrando historias de devoción, cultura y una conexión inquebrantable entre el hombre y lo divino. En los antiguos valles de lo que ahora es Puebla, México, la historia de la pirámide de Cholula se entreteje con las civilizaciones prehispánicas que poblaron la región, creando un legado monumental que abarca siglos. Desde los albores de la historia mesoamericana hasta la conquista española, esta pirámide ha sido testigo de cambios culturales, religiosos y arquitectónicos que la han convertido en un emblema de la riqueza ancestral de México. La construcción de la pirámide de Cholula se remonta al periodo olmeca-simeca, alrededor del siglo III a.C. Fueron estas civilizaciones las que pusieron los cimientos de lo que se convertiría en una de las estructuras más impresionantes de la América precolombina. Los olmecas, conocidos por sus logros en arte y arquitectura, establecieron las bases, y los simecas continuaron la obra. Durante el periodo clásico, 200 a 750 DC, la región de Cholula experimentó un crecimiento y desarrollo significativos. La pirámide fue expandida y remodelada por las culturas que ocuparon la zona, incorporando estilos arquitectónicos distintivos de la época. Los relieves y decoraciones mostraban una rica iconografía vinculada a las creencias religiosas de esos tiempos. La influencia de Teotihuacán, la gran ciudad mesoamericana, se hizo sentir en Cholula durante el periodo clásico. Elementos arquitectónicos teotihuacanos, como los taludes y tableros, se integraron en la estructura de la pirámide, evidenciando una interacción cultural entre estas civilizaciones distantes. El periodo posclásico, 750 a 1521 DC, vio una nueva fase de desarrollo con la llegada de influencias toltecas y teotihuacanas. Se erigió un templo dedicado a Quetzalcóatl, la deidad serpiente emplumada, una figura central en la mitología mesoamericana. Este templo, junto con otras adiciones, contribuyó a la transformación y complejización de la pirámide de Cholula. Durante el auge del Imperio Azteca, Cholula fue incorporada a sus dominios. Aunque la ciudad y la pirámide mantuvieron su importancia religiosa y cultural, los aztecas añadieron su propia capa de influencia, incluyendo la dedicación de la pirámide al dios de la lluvia, Tlaloc. La llegada de los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, en el siglo XVI marcó un capítulo trascendental en la historia de Cholula.
La pirámide fue testigo de la fusión de dos mundos, con la construcción de una iglesia cristiana, la Capilla Real, sobre el templo indígena. Este evento simboliza el cambio cultural y religioso que se desencadenó con la conquista. Fue solo en el siglo XX que la pirámide de Cholula fue redescubierta a través de excavaciones arqueológicas. La labor de arqueólogos permitió desenterrar capas de historia y revelar la magnitud de esta estructura, destacando su importancia en el panorama arqueológico mesoamericano. La historia de la pirámide de Cholula es un viaje a través de los ecos del pasado. Desde los primeros constructores olmecas y mecas hasta la fusión de culturas bajo el dominio azteca y, finalmente, la transformación durante la conquista española. Este monumental testigo del tiempo, con sus capas de construcción y simbolismo, sigue resonando con siglos de historia, recordándonos la riqueza y complejidad de las civilizaciones que la llamaron hogar. El reconocimiento de la pirámide de Cholula como la más grande del mundo en términos de volumen fue el resultado de un proceso de redescubrimiento que tuvo lugar a lo largo de los siglos XIX y XX, marcando un hito significativo en la arqueología y la historia mesoamericana. Durante el siglo XIX, la región de Cholula atrajo la atención de exploradores y arqueólogos. Alexander von Humboldt, el científico prusiano, visitó el sitio en 1803 y, aunque no reconoció plenamente su magnitud, señaló su importancia arqueológica. Sin embargo, la verdadera comprensión de la escala de la pirámide aún estaba por revelarse. Fue en las primeras décadas del siglo XX que las excavaciones arqueológicas comenzaron a revelar la verdadera extensión de la pirámide de Cholula. Bajo la dirección de los arqueólogos Leopoldo Batres y Ceferino Núñez, se realizaron trabajos significativos que desenterraron partes clave de la pirámide. Los hallazgos incluyeron la Gran Plaza y la Calzada de los Muertos. El arqueólogo Ignacio Marquina, continuando el trabajo de sus predecesores, desempeñó un papel crucial en el reconocimiento de la magnitud de la pirámide de Cholula. En 1931, Marquina publicó un estudio que no solo identificaba la pirámide como la más grande del mundo en términos de volumen, sino que también resaltaba su complejidad y la presencia de múltiples capas constructivas. Las excavaciones revelaron que la pirámide estaba formada por capas sucesivas de construcción, con múltiples templos y estructuras superpuestos a lo largo del tiempo. Este descubrimiento contribuyó a la comprensión de la larga ocupación del sitio y su importancia para diversas civilizaciones prehispánicas. En la década de 1940, la comunidad arqueológica internacional reconoció oficialmente la magnitud de la pirámide de Cholula. Su inclusión en estudios y publicaciones consolidó su estatus como la pirámide más grande del mundo en términos de volumen. Hoy en día, la pirámide de Cholula es un importante atractivo turístico y un sitio de estudio continuo. Las excavaciones y proyectos arqueológicos modernos siguen arrojando luz sobre su historia y su papel en la evolución de las civilizaciones mesoamericanas. La pirámide de Cholula, inicialmente pasada por alto por los conquistadores y exploradores, emergió del olvido en el siglo XIX y se convirtió en un ícono de la arqueología mesoamericana. El reconocimiento de su magnitud, especialmente como la pirámide más grande del mundo en términos de volumen, marcó un logro significativo en la comprensión de la riqueza arqueológica y cultural de México. La historia de la pirámide de Cholula es tanto un testimonio de su grandeza perdida y recuperada como un recordatorio de que, incluso en el corazón de las civilizaciones antiguas, hay secretos que la Tierra espera revelar. La conexión entre la pirámide de Cholula y Quetzalcóatl, la deidad serpiente emplumada, es un componente esencial de la rica mitología mesoamericana que se manifiesta de manera monumental en esta antigua estructura. La relación religiosa entre la pirámide y Quetzalcóatl ha dejado una marca indeleble en la historia y en la cosmovisión de las civilizaciones prehispánicas. Quetzalcóatl, cuyo nombre en náhuatl significa serpiente emplumada, es una de las deidades más veneradas y complejas en la mitología mesoamericana. Se le atribuyen atributos duales, representando tanto la serpiente como las plumas, simbolizando la dualidad y el equilibrio en la naturaleza y la vida. El templo dedicado a Quetzalcóatl en la pirámide de Cholula es una manifestación tangible de la adoración a esta deidad. La pirámide, con sus múltiples capas constructivas, albergaba varios templos superpuestos a lo largo del tiempo. Uno de estos templos estaba dedicado a Quetzalcóatl, convirtiéndolo en un sitio sagrado de profundo significado religioso. Quetzalcóatl era considerado el dios de la sabiduría, la fertilidad y el conocimiento. Su papel abarcaba desde la creación del universo hasta la enseñanza de las artes y la ciencia a la humanidad. La serpiente emplumada, como símbolo, representaba la transformación y la conexión entre el cielo y la tierra.
La presencia de un templo dedicado a Quetzalcóatl indicaba la realización de rituales y ceremonias específicas en honor a esta deidad. Estos rituales podían incluir ofrendas, danzas y otras prácticas religiosas destinadas a honrar y obtener la benevolencia de Quetzalcóatl. La relación entre Quetzalcóatl y la pirámide de Cholula también está vinculada a la influencia de la civilización tolteca. Quetzalcóatl fue una figura central en la mitología tolteca, y la pirámide, construida en parte durante la influencia tolteca, reflejaba la importancia de esta deidad en la cosmovisión de la región. La llegada de los españoles y la conquista marcaron un cambio radical en la cosmovisión y las prácticas religiosas de la pirámide de Cholula. El templo dedicado a Quetzalcóatl fue reemplazado por estructuras cristianas, simbolizando la transformación religiosa que acompañó la colonización. A pesar de los cambios a lo largo del tiempo, la herencia de Quetzalcóatl en la pirámide de Cholula perdura. El lugar sigue siendo un testimonio tangible de la rica mitología y las complejas prácticas religiosas que dieron forma a la vida espiritual de las civilizaciones mesoamericanas. La conexión entre la pirámide de Cholula y Quetzalcóatl es más que una narrativa mítica. Es un vínculo sagrado inscrito en piedra y reflejado en la cosmovisión de las civilizaciones prehispánicas. A través de los rituales, los templos y el simbolismo, la pirámide y Quetzalcóatl se entrelazan en una historia espiritual que perdura, recordándonos la profundidad y la complejidad de las creencias que dieron forma a esta majestuosa estructura.